Estesias, para ya cerrar el capítulo de estesia. Bueno, ya vimos globo ocular, ahora vamos a ver otra estesia que es el aparato estatoacústico. ¿Sí? Lo que anteriormente nosotros llamábamos audición, ya ese nombre se le cambió. ¿Por qué? Y este cambio es más o menos reciente, es decir, tiene más o menos como unos 20, 25 años nada más. ¿Por qué? Porque cuando vimos el octavo par craneal, dijimos que anteriormente se pensaba que, y el octavo par craneal se llamaba anteriormente auditivo, pero después se descubrió que el octavo par craneal eran dos nervios, ¿sí? Y que, ahorita lo vamos a ver bien, manejaba cada uno de esos dos nervios que formaba el octavo par craneal, manejaba funciones completamente diferentes. Por eso el octavo par craneal también se llama estatoacústico o vestíbulo coclear. ¿Sí? Perdón. Hola, mi profe Paola. ¿Aló? Hola, querida. Aquí en el 500. Bueno, acá en el 502. Ahorita que terminamos estatoacústico les doy otro break. ¿Dónde vas a estar? ¿Te vas a ir ya? Bueno, listo, yo te aviso. Listo, vale. Chao. Bueno, entonces, acuérdense que el octavo par craneal también se llama estatoacústico o vestíbulo coclear. Desde en ese momento que se dieron cuenta que ese octavo par craneal estaba formado por dos nervios que tenían los dos nervios diferente función, el conjunto de órganos también se llamó de manera diferente. Entonces, el aparato estatoacústico está formado por tres segmentos, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno. Comencemos con el oído externo. El oído externo está constituido por dos elementos, que son el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces, hablemos del pabellón auricular. Todo esto es oído externo, más lo que está dentro, ¿sí? Esto es el pabellón auricular y esto es el inicio del conducto auditivo externo. El pabellón auricular es un cartílago hialino que se repliega, o sea, se recoge y lo podemos ver, ¿cierto? Lo podemos palpar, esos repliegues. Se repliega en casi toda su extensión, en el 90% se repliega, y esos repliegues tienen su objetivo. No es para que nos veamos más bonitos ahí con la orejita con repliegues, no. Es porque esas elevaciones van a concentrar las ondas sonoras o van a llevar las ondas sonoras al conducto auditivo externo. ¿Qué nombre reciben esos repliegues? ¿Qué nombre reciben esas elevaciones? Delante del conducto auditivo externo, esto de acá se llama trago. Trago, detrás antitrago, arriba antihélice y todo el borde se llama hélice. Y donde no se repliega el cartílago se llama el lóbulo de la oreja. El borde hélice, lo que está delantico del borde antihélice, y en la parte detrás del conducto auditivo externo el antitrago y trago. ¿Sí? Muy bien. El conducto auditivo, la otra parte es el conducto auditivo externo. Es un conducto, como el nombre lo indica. Conducto auditivo externo es un conducto por donde va a viajar la onda sonora. Esa onda sonora que entró va a viajar al conducto, por el conducto auditivo externo. ¿Hasta dónde llega el oído externo? Hasta la membrana timpánica. Ahorita la vemos. Hasta ahí llega el oído externo. Y detrás de la membrana timpánica es el oído medio. ¿Sí? En ese conducto auditivo externo hay unas glándulas ceruminosas. Pues como el nombre me lo indica, van a producir cerumen. Y ese cerumen, ¿por qué es importante? Porque va a mantener lubricado, ¿sí? Va a mantener lubricado todo el conducto auditivo externo. Algunas personas sufren de hipersecreción de esas glándulas ceruminosas, y es cuando se forman los tacos de cera que se impactan a la membrana timpánica y se puede inflamar
esa membrana timpánica por todo ese cerumen ahí pegado. Ese cerumen se va deshidratando, ¿sí? Ese cerumen ahí pegado se va deshidratando y se convierte en un taco verdaderamente que es muy difícil de extraer, ¿sí? Y esa inflamación genera el proceso que conocemos como timpanitis, que lleva a una otitis en el paciente. Y esa otitis, pues obviamente le va a generar dolor al paciente. Sí, perdón, mira, a ver si fue que dejaron la puerta de aquí. Muy bien. Luego viene el oído medio. El oído medio tiene forma de un cubo rectangular. Características de ese oído medio, que ahí vamos a encontrar 3 huesecillos, son los huesecitos más pequeños del cuerpo humano, ¿cierto? Que son de lateral hacia medial, martillo, yunque y estribo, ¿sí? Bueno, esa es la membrana timpánica. Este es el conducto auditivo externo, vendría así, y aquí estaría el pabellón auricular, ¿cierto? Detrás de esta membrana timpánica queda el oído medio. Esos 3 huesecillos se articulan entre ellos 3 y fuera de eso se pegan a la membrana timpánica. Aquí puedo ver el martillo, el manguito del martillo que se pega a la membrana timpánica, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos el oído medio. Entonces, esta es la membrana timpánica. Acá vemos los 3 huesecillos, martillo, yunque, estribo. El martillo se articula con la membrana timpánica y con el yunque se articula con el estribo. El estribo tiene una base. ¿Ustedes han visto el estribo de las sillas de montar a caballo? Que tiene una base. Bueno, esa base está tapando unos orificios que ahorita vamos a ver. ¿Cuáles son los límites de este oído medio? Entonces, el límite anterior sería la membrana timpánica. El límite posterior serían esos 2 orificios. Un orificio me va a conectar, me va a comunicar el oído medio con una parte del oído interno que se llama vestíbulo. Y ese orificio se va a llamar orificio vestibular, ¿sí? Y hay otro orificio que me comunica el oído medio con la otra parte del oído interno que se llama la cóclea. Ese orificio se va a llamar la ventana coclear. El estribo, la base del estribo tapa la ventana coclear, lo tapa, ¿sí? El límite superior, esto aquí, imaginémonos que esto blanco es la roca o peñasco del temporal, entonces presenta esta concavidad que se llama el tegmen tímpano. En español. Tegmen tímpano, ¿sí? Es el límite superior, que es esta concavidad, ¿verdad? El límite inferior está en relación con un conducto que se llama la trompa faringotimpánica. Anteriormente se llamaba la trompa de Eustaquio, ¿sí? Trompa faringotimpánica. Esa trompa faringotimpánica me comunica el oído medio con la nariz, ¿sí? Con el meato, con la parte posterior allá del meato medio, ¿verdad? El límite anterior, ¿sí? Sería la vena yugular interna. Y el límite posterior sería esto, la apófisis mastoide, ¿sí? Con las celdillas etmoidales, mastoideas, perdón. Profe, ¿no había dicho que el límite anterior es la membrana timpánica? El límite anterior, sí. El límite lateral, perdón, la membrana timpánica. Bueno, los huesecillos, martillo, yunque y estribo, ¿sí? Aquí está la articulación, este es el estribo, este es el que me tapa la ventana coclear, ¿sí? Aquí vemos la membrana timpánica,
el martillo, el yunque, el estribo, esta sería la ventana coclear. Y acá abajo, por acá abajo estaría la membrana, la ventana vestibular. Conducto auditivo externo, membrana timpánica, allá se ve el manguito del martillo. Muy bien. Y finalmente tenemos el oído interno. El oído interno, entonces, aquí tenemos martillo, yunque, estribo, membrana timpánica, ¿cierto? Esta sería la membrana coclear, acá, tapando la ventana coclear, tapada por el estribo. Esto sería la cóclea y esto sería el vestíbulo, ¿sí? Son los dos elementos del oído interno. Hablemos del vestíbulo. El vestíbulo está contenido, está constituido por tres arcos semilunares, ¿sí? Por tres arcos semilunares llamados arcos semicirculares. Dentro de esos arcos semicirculares hay unas piedritas que se llaman los otolitos. Son unas piedritas muy chiquiticas. Y ellos son los responsables de que cada vez que nosotros movemos la cabeza, por pequeño que sea el movimiento de la cabeza, esos otolitos allá adentro se mueven, ¿sí? Para evitar el mareo, para evitar el vértigo, ¿sí? Una de las causas puede ser en el oído interno y en el vestíbulo, que esos otolitos no se mueven, ¿sí? Eso se llama síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere. Bueno, se van a probar, entonces cuando uno va de viaje se vaya en el bus. Y se tapan. Eso quiere decir que no se están moviendo bien Los otolitos. Y cuando se tapan también. Por la que se calor, le tapa por la presión. Por la presión, Por la presión, sí. Uno se tapa la nariz, aumenta la presión y se destapa la tuba timpánica. Muy bien. Profe, Señor. sordera. ¿Cómo? La sordera o la hipoacusia es disminución de la agudeza auditiva y la sordera es completamente que no escucha nada. El problema igual que con lo de los ojos, o puede estar en el nervio coclear, que ahorita lo vamos a ver, o puede estar en el problema en el lóbulo temporal, en el labio auditivo. Ahí puede estar el problema. Bueno, tenemos ahora la cóclea. La cóclea es un conducto que se enrolla, por eso le llaman caracol, ¿cierto? Que se enrolla. El centro donde se enrolla la cóclea se llama modiolo. Modiolo, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá tenemos los conductos semicirculares, acá tenemos la cóclea, ¿cierto? Detrás de los conductos semicirculares, en la ampolla o ámpula, comienzan unos receptores nerviosos a salir y me van a formar un nervio que se llama el nervio vestibular. Y detrás de la cóclea sale otro nervio que se va a llamar el nervio coclear. Por eso el octavo par craneal también se llama vestíbulo coclear. Porque la unión de esos dos nervios. ¿Cómo? Porque la unión El octavo par está formado por esos dos nervios. ¿Cuál es la función del nervio vestibular? Equilibrio. ¿Cuál es la función del nervio coclear? Audición. Audición. Profe, que hay personas que escuchan más, o sea, como hiperacusia. Sí, sí hay personas que tienen mayor sensibilidad auditiva. Profe, y cuando una persona se aplica glicerina en los oídos, ¿eso está bien? Sí, el oído nunca se debe limpiar con copito, se debe limpiar con glicerina carbonatada. Se aplica la glicerina, varios días, se pone una motica de algodón, se voltea y hace lo mismo con el otro oído, y en la medida que se va hidratando la cera, se va despegando y va cayendo en la motica de algodón. Sí. Muy bien. El vestíbulo tiene dos dilataciones en la parte de abajo. La dilatación que queda justamente por debajo de los conductos semicirculares se llama utrículo, y la dilatación que queda por debajo del utrículo se llama el sáculo. ¿Sí? Sáculo. Bueno, aquí tenemos todo, ¿cierto? Tenemos todo. Oído externo, hasta aquí, oído medio, oído interno, pabellón auricular, conducto auditivo externo, membrana timpánica, martillo, yunque,
estribo, ventana coclear, ventana vestibular, ¿sí? Oído interno, utrículo, sáculo, los conductos semicirculares, ¿sí? El nervio vestibular, tenemos acá la cóclea, modiolo, nervio coclear. Profe, y esa partita que está ahí en el... que va para Del abajo? oído medio aquí Del oído abajo. medio. ¿Esto? Sí, sí. Esta es la trompa faringotimpánica. Ah, ok. Esta es la trompa faringotimpánica. ¿Listo? Muchas gracias. Aquí tenemos bien también el sáculo, el utrículo, el nervio vestibular, el nervio coclear, modiolo, todo esto es la cóclea, ¿cierto? La trompa faringotimpánica, martillo, yunque, estribo. Acá tenemos la ventana coclear, la membrana timpánica, conducto auditivo externo. Las ondas sonoras se transmiten por tres medios, ¿sí? El primer medio es el aire. Las ondas sonoras vienen por el aire, entran al conducto auditivo externo y se transportan por el aire. Esas ondas sonoras golpean la membrana timpánica. La membrana timpánica comienza a vibrar. Una vez que comienza a vibrar la membrana timpánica, comienza a vibrar el martillo. Empieza a vibrar el yunque y el estribo. Entonces ya ahí cambia el medio de transmisión. Ya pasamos de un medio aéreo a un medio sólido, que es a través de los huesecillos, ¿sí? Y luego, algo que se me olvidaba, perdón, acá, todo esto por fuera, el oído interno estaba bañado por dos líquidos. Este líquido que está por fuera se llama perilinfa y el líquido que está por dentro se llama endolinfa. Perilinfa por fuera, endolinfa por dentro. Entonces, llegó la onda sonora, pasó de un medio aéreo a un medio sólido. Y tan pronto entra la onda sonora al caracol, se transmite por un medio líquido, por la endolinfa, hasta que llega al modiolo. Y de ahí pasa al nervio coclear. Y el nervio coclear lo va a llevar hasta el lóbulo temporal, en la parte posterior de T1, audición, área auditiva primaria, y debajo, área auditiva secundaria, que es la discriminativa. ¿Sí? Entonces, el nervio vestibular, equilibrio, el nervio coclear, audición. ¿Sí? Entonces ya vimos las vías. Primero, el nervio coclear es el responsable de la audición y el nervio vestibular, el responsable del equilibrio. ¿Correcto? Entonces, nuevamente, vía aérea, medio sólido, medio líquido. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. No, está tan complejo. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué razón? Hagamos un besillo.